Les decía muchas gracias por estar todos presentes en este evento. En nuestras tardes de neurogenética hemos programado distintos ciclos. Actualmente estamos en el ciclo de errores innatos del metabolismo y en este momento en el módulo de aminoácidos. Hoy vamos a hablar de fenilcetonuria y en las dos siguientes sesiones vamos a hablar de homocistinuria y de aminoácidos e hiperamonemia. Entonces vamos a entrar en materia. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. Aquí declaro relaciones que he tenido que pudiesen estar relacionadas con conflictos de intereses con el contenido de esta presentación. He recibido dineros en distintas ocasiones de estas compañías como consultor o como conferencista y tengo intereses corporativos como asociado, como alianzas estratégicas, como funcionario o como propietario de las compañías que están aquí descritas. Pero pues manifiesto que estos conflictos de intereses no tienen ningún efecto negativo sobre la presentación y que no haré discusiones relacionadas con tratamientos no aprobados, off-label, ni de uso experimental, ni tampoco de uso en investigación. No recibo honorarios por esta conferencia. ¿Por qué fenilcetonuria? ¿Por qué comenzamos este ciclo con fenilcetonuria? Porque la fenilcetonuria realmente está directamente ligada con la historia de la genética. Es la primera causa identificada de retardo mental. Es decir, antes del descubrimiento de la fenilcetonuria, no había ninguna otra causa concreta identificada de retardo mental. Adicionalmente, es el primer error nato del metabolismo conocido. Fue la primera enfermedad genética con tratamiento y, por supuesto, fue el primer, lo que entre comillas se denomina y se mantiene hasta la actualidad, tratamiento milagroso, y adicionalmente motivó el primer programa de tamizaje neonatal. Esta historia comienza con el doctor Garrod, quien publicó en el año de 1912 el concepto de que los seres humanos básicamente somos un conjunto de reacciones químicas funcionando en solución acuosa, y habló de eso haciendo referencia a la posibilidad de que lo que se denominó enzima, que era algo que no se conocía en el momento, era responsable de las distintas actividades químicas del funcionamiento del organismo. Y la historia de la fenilcetonuria comienza en Noruega, en los años de alrededor de 1920. Esta pareja tuvo dos hijos que tenían retardo mental, tenían características neurológicas adicionales a su discapacidad cognitiva y un olor peculiar. Son los hermanos Egeland. La mamá de estos muchachos, en una época obviamente en la que no teníamos internet ni comunicaciones sencillas, estuvo investigando quién pudiese estar trabajando en posibles trastornos metabólicos, y es así como conoce al doctor Folling. El doctor Folling era un químico que después estudió medicina y curiosamente estaba trabajando en metabolismo. Es muy famoso porque estaba haciendo pruebas en orina relacionadas con problemas de acidosis, estaba trabajando en cetoacidosis diabética y había desarrollado una prueba en orina para detectar metabolitos anormales que se llamaba o se llama todavía el test de cloruro férrico. Entonces esta señora, en el ánimo de buscar una solución para sus hijos, se va hasta el laboratorio de él los atiende, le hace la prueba de cloruro férrico, que normalmente cuando hay cuerpos cetónicos produce un color, una coloración de este tipo, pero cuando le hizo la prueba primero a la niña y después al niño, vio que se tornaba de color verde. Descartó muchas otras causas que pudiesen ocasionar cambios en el color en la prueba de cloruro férrico, y como no encontró nada, incluyendo descartar el consumo de ácido acetil salicílico, mantuvo a los niños en seguimiento con pruebas de cloruro férrico en orina durante 2 semanas e inició una investigación que le permitió identificar que en esa orina existía un compuesto que se conoce como ácido fenilpirúvico. Entonces, continuó haciendo la asociación entre ese hallazgo en orina y finalmente, entonces,
se acuñó y publicó en el año de 1934 sus resultados, y como la imbecilidad fenilpirúvica. Y así pues nació esta historia. En el año de 1935 es bautizada como fenilcetonuria, porque como suele ocurrir con todos los que pues trabajamos en bioquímica, que no somos personajes muy populares, no mucha gente le prestó atención a los resultados, pero este doctor inglés, Lionel Penrose, es un personaje muy importante porque además de ser médico, era matemático y se especializó en pediatría, después en psiquiatría y después en genética. Y con todos sus conocimientos, revisando la literatura, encontró los otros trabajos de cloruro férrico y entonces asoció esta condición y la bautizó como fenilcetonuria. Por esta razón, pues recibió múltiples premios, pero pues resalto el premio Lasker en el año de 1960. Esta persona es muy importante porque él estructuró todos los modelos matemáticos que en la actualidad rigen la genética. Por ejemplo, fue el padre de los análisis de ligamiento, fue el padre de la genética cuantitativa, fue el padre de la genética de poblaciones, frecuencias génicas, frecuencias alélicas, etc. Ambos, tanto el doctor Folling, estuvieron haciendo árboles genealógicos. Este es el primer árbol genealógico de la familia inicial, y obviamente empezaron a hacer estudios en muchas otras personas, sobre todo personas con retardo mental en instituciones para pacientes psiquiátricos o pacientes con discapacidad cognitiva importante, y claramente encontraron lo que hoy se conoce como el patrón de herencia autosómico y recesivo, es decir, que otro aporte, además del descubrimiento de la primera enfermedad genética, de la primera enfermedad bioquímica, es la estructuración de la idea de que la mayoría de errores innatos del metabolismo pues tienen un patrón hereditario del tipo autosómico y recesivo. Y pues publican su trabajo en el año 1944 como la oligofrenia fenilpirúvica, una enfermedad autosómica recesiva en los humanos. Esta foto es muy importante porque aquí tenemos al doctor Folling, que está explicando lo que él considera que era el problema. Entonces dice, tenemos fenilalanina que no llega a tirosina y se produce fenilpiruvato, por lo tanto, entre estos dos debe haber algo que impide que este ciclo ocurra, y esta acumulación se traduce en el exceso de fenilpiruvato que ellos encuentran en orina. Y así empezó a estructurarse el concepto de enfermedad bioquímica humana. Posteriormente, en el año 1937, el doctor Jervis publica la deficiencia enzimática. Entonces, digamos que pasaron varios años entre el nacimiento de estos hermanos y la posibilidad de identificar una enfermedad bioquímica, metabólica, genética, con la que por primera vez se pudo asociar definitivamente una enzima y una enfermedad. Y es el concepto pues que tenemos en la actualidad. Tenemos el aminoácido fenilalanina, que debe ser metabolizado a tirosina por la actividad de la enzima fenilalanino hidroxilasa, que a su vez tiene un cofactor que es un conjunto de reacciones químicas que le permiten a esta enzima funcionar para que haga el paso de fenilalanina a tirosina. Cuando este paso está bloqueado, pues se acumula la fenilalanina y se generan metabolitos alternos que son neurotóxicos, pero adicionalmente se disminuye la concentración de tirosina, que también tiene otros efectos deleterios sobre el funcionamiento, sobre la homeostasis bioquímica. Y entonces nace así el concepto que en la actualidad manejamos de error innato del metabolismo. Entonces, ¿qué es un error innato del metabolismo? Un error innato del metabolismo es básicamente un bloqueo en uno o varios pasos que permiten transformar un sustrato en un producto final. Ese bloqueo determina que los metabolitos que están previos al bloqueo empiecen a acumularse. Estos metabolitos acumulados tienen dos opciones.
Son metabolitos pequeños y químicamente activos, y al ser químicamente activos van a ejercer efectos deleterios, van a interactuar con otros metabolitos y van a ocasionar enfermedad. A veces, y esto lo llamamos usualmente enfermedades por moléculas pequeñas, pero también tenemos metabolitos que son más bien químicamente inertes, no lo son del todo, pero son más bien químicamente inertes, empiezan a acumularse excesivamente dentro de células o estructuras celulares, y a eso lo llamamos enfermedades por depósito lisosomal. En el caso de los metabolitos activos que toman rutas alternas, pues van a activar vías metabólicas diferentes, o también se van a diversificar a vías alternas que tienen una tasa de funcionamiento normal muy baja, pero ante la presión de esta acumulación de metabolitos empiezan a generar otros metabolitos que en concentraciones incrementadas pues también ocasionan enfermedad. Y finalmente pues tenemos obviamente la disminución o la ausencia del producto final de esa ruta metabólica, y al conjunto de todos estos efectos pues lo llamamos una enfermedad. Claro, este concepto con el tiempo se ha ido siendo cada vez más complejo porque distintas rutas metabólicas tienen muchos pasos y en esos pasos intervienen muchas moléculas, muchos genes, y el análisis global de toda esta situación es la que nos permite en la actualidad identificar dianas terapéuticas, diseñar estrategias de diagnóstico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se clasifican los errores innatos del metabolismo? Pues realmente hablar de clasificación es algo muy complejo porque son muy heterogéneos y los han agrupado de acuerdo con criterios muy diversos. En la actualidad todavía no existe un sistema de clasificación único y universal. La asociación los ha agrupado según lo que se conoce como el principio de homogeneidad. ¿Eso qué significa? Que se categorizan aquellos dentro de un mismo grupo, aquellos que pertenezcan a la misma vía bioquímica, que puedan ser detectados por el mismo método de diagnóstico, que puedan ser tratados mediante estándares de protocolo de emergencia equivalentes o que tengan un manejo similar a largo plazo. Pero por supuesto, estas clasificaciones tienen muchas debilidades porque es necesario meter a la fuerza en una o en otra categoría distintas patologías que pueden cumplir criterios de todas. Una clasificación reciente los dividió básicamente en dos categorías. Los que es más, digamos, es más práctica, los que involucran un solo sistema funcional o que afectan un solo órgano, o los que están caracterizados por deficiencias bioquímicas que afectan una ruta metabólica común a un gran número de células o de órganos, o que se restringen a un órgano específico, pero que dan lugar a trastornos sistémicos, lo que llamamos efectos pleiotrópicos. Y entonces, bajo esta consideración, pues tendríamos tres categorías, que serían los errores innatos del metabolismo intermediario que afecta a las moléculas pequeñas, aquellos que involucran principalmente el metabolismo energético y los que involucran el manejo de moléculas complejas. Independientemente de cuál sea la clasificación, digamos que lo importante es tener claridad de que todas estas patologías van a tener efectos que no están circunscritos a un solo escenario, ni en los tejidos, ni en los órganos, ni en el funcionamiento bioquímico en general, como les voy a mostrar más adelante. Ahora, ¿por qué nos interesamos en enfermedades metabólicas? Yo trabajo en enfermedades metabólicas desde el año 1990 y es interesante porque la aparente rareza de estas enfermedades promovió que en la profesión médica considerarlas raras pues fueran algo así como clínicamente irrelevantes. Y solamente hasta hace poco, en la medida en que han empezado a aparecer distintos tratamientos, entonces el interés, gracias, digamos, a la presión de la industria farmacéutica, ha permitido despertar el ánimo de los doctores para buscar aquellos casos que tienen oportunidades de tratamiento y así modificar el pronóstico. A la fecha existen 1015 errores innatos del metabolismo bien caracterizados, que causan alteraciones en vías metabólicas específicas para las que tenemos huellas bioquímicas bien definidas, y hay por lo menos 111 condiciones que están menos bien caracterizadas, que podrían bien clasificarse como error innato del metabolismo, pero que aún no cumplen todos los criterios estrictos para su inclusión en la nosología actual. Si nosotros miramos el funcionamiento bioquímico de un humano, pues tendríamos más o menos este escenario, es lo que llamamos el fenotipo silvestre. Bajo la visión clásica como la de la fenilcetonuria, podríamos decir que el defecto está circunscrito a una ruta específica, pero lo que ocurre en la mayoría de los casos
es que esos defectos tienen impacto sobre el funcionamiento de otras rutas y realmente la mayoría son enfermedades complejas. Con toda esta información y en la medida que la tecnología ha ido avanzando, pues hemos tenido la fortuna de ir construyendo los mapas bioquímicos de prácticamente todas las enfermedades metabólicas y de irlas clasificando de acuerdo con las distintas categorías de supravías metabólicas, subvías metabólicas, para que tengamos una, digamos, mejor interpretación. Y recientemente, gracias al desarrollo de las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, pues el tema se nos ha facilitado mucho, porque pues ya tenemos clasificaciones muy robustas de las distintas enzimas, de las distintas rutas metabólicas y la posibilidad de utilizar estas herramientas para ubicarnos rápidamente en el escenario químico al que corresponde. Entonces este sería un mapa general, o es un mapa general de lo que hoy tenemos como mapa de enfermedades de errores innatos del metabolismo. Y pues hoy nos vamos a centrar en el escenario de aminoácidos, particularmente relacionados con el metabolismo de fenilalanina. Paralelamente a esto, pues hemos logrado desarrollar nuestras herramientas de metabolómica. Estas son pues los análisis que nosotros hacemos con la compañía Metabolón, en la que podemos en un golpe de vista mirar el escenario real del fenotipo bioquímico del individuo, sumándole no solamente los productos génicos, sino las interacciones, por ejemplo, con los productos que provienen del microbioma o con las modificaciones nutricionales o farmacológicas. Entonces este es un mapa de un metaboloma humano y por supuesto cada uno de esos metabolitos los podemos circunscribir a las distintas rutas, subrutas, etcétera, y entonces perfeccionar el análisis, y gracias a esto incluso hemos tenido la oportunidad de descubrir metabolitos que antes no se conocían claramente y de irlos incluyendo en distintas rutas bioquímicas. Hablemos entonces ahora de las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria. Pues ya lo introduje hace un momento. Este bloqueo determina que se acumule fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial, viene en la dieta. Al acumularse esta fenilalanina pasa a otros metabolitos alternos que son químicamente activos y que pues fueron los que se pudieron detectar en las pruebas de cloruro férrico. Pero el escenario no solamente está allí, el escenario también depende de la disminución de la síntesis de tirosina. Y la disminución de la síntesis de tirosina pues es importante porque está relacionada con síntesis de catecolaminas y de neurotransmisores que aportan significativamente a las manifestaciones clínicas y también a la producción de melanina, lo que determina que haya pues algunos cambios, como vamos a ver ahora, en el pigmento. Las manifestaciones clínicas, hablar de manifestaciones clínicas de fenilcetonuria es algo más bien complejo porque desde que se iniciaron los programas de tamizaje, pues en los lugares donde hay tamizaje prácticamente ya no existen personas sin diagnóstico temprano de fenilcetonuria, y lo que les voy a mostrar pues son más bien cosas sacadas de la literatura, cosas anecdóticas y que no son el reflejo de lo usual, pero todavía tenemos en muchos países en los que no existe un tamizaje estructurado para aminoacidopatías, incluyendo a la fenilalanina, y por lo tanto pues nos vemos enfrentados a la necesidad de identificar pacientes con diagnósticos tardíos, pues por supuesto ya con lesiones neurológicas graves y muchas de ellas irreversibles. Pero en general, pues son personas normales en nacimiento. La manifestación precoz es vómito. Muchos de ellos terminaron en cirugía pensando que tenían obstrucciones congénitas del tracto gastrointestinal. En el 75% se presenta un rash eczematoso. Tienen un olor inusual, que es el que ocasiona el ácido fenilacético y que fue lo que motivó a la mamá de los hermanitos Egeren a pensar que tenían alguna cosa metabólica. Hay distintas descripciones subjetivas para ese olor: olor a ratón, olor a moho, olor a cuarto cerrado, en fin. Pero es un olor que cuando uno lo percibe por primera vez no lo olvida. Hay hipopigmentación de piel, pelo y iris en el 90%. Puede haber algún tipo de dismorfismo como pliegue epicántico. Puede haber pie plano. Algunos tienen sindactilia, que es unión pues, de los dedos tanto en manos como en pies parcial por pliegues cutáneos. Y no siempre hay talla corta. Pero fíjense que en este caso es un paciente afectado sin tratamiento
y no tiene cambios en el pigmento. También influye mucho, por supuesto, el componente racial, el componente étnico, en cuanto a la posibilidad de percibir esos cambios en el pigmento. El compromiso neurológico puede pasar inadvertido por meses. Muy frecuente y muy precoz es la irritabilidad. Un tercio van a presentar signos de parálisis cerebral, espasticidad, hipertonía, hiperreflexia. En el 5% de los casos, estoy hablando de pacientes obviamente sin tratamiento, esto es severo y terminan con contracturas graves y una limitación muy importante para la movilidad. En este caso, pues tenemos manifestaciones de espasticidad. Hiperactividad y problemas de comportamiento son muy importantes, sobre todo en los niños mayores, en los adolescentes y en los adultos. Tienen muchas fobias y principalmente son agorafóbicos. Y es algo que realmente genera mucha dificultad en el manejo familiar de estos pacientes. Yo he conocido varias familias con pacientes mayores en los que realmente es un drama poderlos controlar en sus hogares. Aunque lo usual es que aparezcan entre la tercera y la cuarta década, es decir, 20 y tantos a 30 y tantos años, nosotros hemos visto casos con fobias graves, incluso en la adolescencia. Un tercio van a tener manifestaciones neurológicas leves, por ejemplo, Babinski unilateral o hiperreflexia. Y un tercio, lo único que van a manifestar es retardo mental. Y aquí quiero ser enfático en algo. La ausencia de manifestaciones asociadas como las que acabo de escribir, pues no permite descartar completamente la patología, si no haya trastornos en el olor, en el pigmento y otras condiciones al examen neurológico asociadas. Y algo que es muy llamativo es que un porcentaje muy bajo, pero real, incluso con niveles elevados de fenilalanina, no tienen ningún compromiso neurológico. Eso lo conocemos hoy en día revisando hacia atrás las cohortes y las series de casos, y es algo muy llamativo que todavía genera mucha controversia. Sin embargo, pues no tenemos claridad de qué es lo que determina esas diferencias. El 80% van a tener anormalidades en el electroencefalograma y el 25%, o sea, 1 de cada 4, en algún momento van a terminar con un síndrome convulsivo. Movimientos sin propósito como balanceo, estereotipias, trémor, atetosis, muchos de ellos inicialmente están con un diagnóstico asignado de autismo. No todos tienen microcefalia. El retardo mental sin tratamiento, el coeficiente intelectual pierde 50 puntos durante el primer año. La mayoría van a terminar con un retardo mental severo e institucionalizados, pero en algunos casos, a pesar de niveles elevados de fenilalanina, el retardo mental puede ser leve y no tener tanto compromiso conductual. Algo que ha llamado mucho la atención son los cambios en sustancia blanca, independientemente de que haya o no haya tratamiento. En estas neuroimágenes por resonancia, quiero resaltar que tenemos cambios de sustancia blanca en pacientes adultos o adolescentes sin retardo mental, identificados por tamizaje neonatal y con tratamiento adecuado y niveles controlados de fenilalanina a lo largo de la vida. No se relacionan estas imágenes o los hallazgos en sustancia blanca con manifestaciones clínicas. Sin embargo, lo que hoy en día sabemos es que en adultos que por alguna razón suspendieron el tratamiento, porque hasta hace muy poco existía la idea que el tratamiento se mantenía hasta cierta edad y se podía suspender, lo que aprendimos es que sí tiene esto un impacto y genera un declive cognitivo y unas perturbaciones neurológicas de mayor o menor intensidad que se empiezan a manifestar un poco más tardíamente. Y si hacemos estudios funcionales, como por ejemplo este estudio con un estudio con captación de precursores sintéticos, vemos cómo en pacientes afectados los niveles son muy distintos al grupo control, es decir, pacientes sin diagnóstico de fenilcetonúrico. Entonces, sí hay cambios bioquímicos permanentes independientemente de que tengamos un tratamiento exitoso, y todavía no tenemos muy claro si tienen o no, y si sí las tienen, cuáles serían las implicaciones de estos cambios a largo plazo.
En escenarios como en muchos lugares en Colombia, por ejemplo, donde no hay acceso rápido a muchas pruebas, hay algunas pruebas que pueden servir de orientación y que llamamos pruebas de consultorio, por ejemplo, o pruebas sencillas, como el famoso test de cloruro férrico, que es muy fácil de hacer, o lo que hicimos durante mucho tiempo. Estos son fotos de cromatogramas míos de los años 89, 90, cuando hacíamos cromatografía de capa fina, que por supuesto es una prueba no cuantitativa, cualitativa y que tiene un componente subjetivo de interpretación, pero que nos servían también para orientar los diagnósticos y después utilizar pruebas complementarias. ¿Qué se discute alrededor de la fenilcetonuria? Digamos que hay unos puntos de consenso y hay unas discrepancias. El consenso es que se necesita tamizaje neonatal y por supuesto se necesita tratamiento temprano. Esto no lo vamos a discutir, de por qué sí o por qué no, es muy claro. Y hay discrepancias alrededor de cuáles son los valores de fenilalanina para iniciar el tratamiento, cuáles son los niveles de fenilalanina considerados como objetivo o como meta terapéutica. El tratamiento de los pacientes mayores es menos estricto, pero podemos favorecer impactos sobre funciones ejecutivas y cognitivas. Y por supuesto, el tratamiento de los pacientes con diagnósticos tardíos, que es muy frecuente en nuestros escenarios. El tamizaje neonatal se inició con el doctor Willard Centerwall en Los Ángeles en 1958, quien, aquí está pues con el doctor Folling, quien diseñó una prueba de cloruro férrico en el pañal y se llamó durante muchos años la prueba del pañal. Era poner unas gotas sobre el pañal para observar el cambio de coloración, y si había cambio de coloración por la orina contenida en el pañal, pues se consideraba que realmente era un paciente con fenilcetonuria. En los Estados Unidos, el doctor Guthrie, 1900, nació en 1916 y murió en 1995, diseñó una prueba de inhibición o de estimulación de crecimiento bacteriano que permitía identificar la presencia de concentraciones elevadas anormales en orina, y con esto se establecieron las bases del tamizaje neonatal, es decir, con la fenilcetonuria nace el diagnóstico prenatal. En el año 62 hizo un trabajo piloto con 400.000 recién nacidos en 29 estados y encontró 29 casos. Y con base en estos resultados, Massachusetts en el 63 estableció la primera ley estatal para tamizaje estructurado, y de ahí para acá, pues toda la historia que la mayoría conocemos del tamizaje neonatal. A mí me llamó mucho la atención porque todos estos personajes, la mayoría, como ustedes van a ver, fueron personas que tuvieron que vivir la pandemia de la fiebre española, después la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, e hicieron aportes maravillosos a la bioquímica. Entonces, pues, nosotros vamos bien porque ya estamos en la primera pandemia, nos faltan las dos guerras y después, pues, nuestros aportes. En la mayoría de lugares, el tamizaje se hace mediante espectrometría de masas en tándem. Es una tecnología muy útil porque permite identificar simultáneamente muchos parámetros y hacer tamizaje para muchas enfermedades, pero en el caso particular de la fenilalanina, pues hay que tener siempre en consideración que no es suficiente con niveles elevados de fenilalanina, sino que debemos valorar también los niveles de tirosina y saber cuál es la proporción que hay entre fenilalanina y tirosina. Prácticamente esta técnica permite captar al 100% de los casos. Se discutía mucho si en los pacientes en los que se hace la prueba de talón antes de las 24 horas pudiese haber problemas, pero resulta que incluso lo que se ha demostrado es que si se hace 12 horas después del nacimiento y le prestamos mucha atención a la proporción entre los niveles de fenilalanina y de tirosina, pues también se podrían captar los pacientes independientemente de los valores absolutos. Pero lo ideal es, por supuesto, hacerlo, ojalá no antes de 24 horas. Se ha establecido un punto de corte de 120 micromoles por litro y una proporción entre niveles de fenilalanina y de tirosina que sea mayor de 3. El valor normal de esta proporción es no superior de 1. Entonces, siempre mirar la tirosina, no basta solo con tener en cuenta los niveles de fenilalanina. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la deficiencia de esta enzima fenilalanino hidroxilasa, que es la enzima responsable de ese paso de fenilalanina a tirosina?
Pues que haya persistencia de niveles de fenilalanina por encima de 120 micromoles por litro, que equivale a 2 miligramos por decilitro, y como les mencionaba, una proporción de fenilalanina tirosina mayor de 3. En algunos lugares también son un poco más estrictos y la ponen mayor de 2, pero no vamos a discutir ahora esos aspectos de desempeño de las pruebas. Si la concentración de fenilalanina es mayor de 1200, pues prácticamente no hay ninguna duda y por supuesto estamos frente a un paciente de máximo riesgo neurológico, esto independientemente de los niveles de tirosina. Pero es importante llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque niveles elevados de fenilalanina pueden estar relacionados con deficiencias del ciclo del cofactor, del BH4, y esto representa el 2% de los casos de pacientes con hiperfenilalaninemias, o sea, con fenilalanina elevada. Como no podemos con facilidad hacer análisis enzimáticos en tejidos o en eritrocitos, pues entonces lo que nosotros optamos es por hacer análisis por secuencia del gen que incluya estudio de lesiones, duplicaciones, con lo cual se podría teóricamente detectar, o sea, el rendimiento de esta prueba sería de más del 99%. Y este es el algoritmo pues, que ha propuesto el Colegio Americano de Genética. Si tenemos un paciente con niveles elevados de fenilalanina, aquí obviamente parte del supuesto de que existe tamizaje neonatal, pero si por cualquier razón se mide la fenilalanina y está elevada, hay que hacer aminoácidos en los que se midan fenilalanina y tirosina. Aquí tenemos un problema porque hay laboratorios que ofrecen pruebas de aminoácidos que no incluyen estándares individuales para fenilalanina y tirosina y por supuesto eso carece de utilidad real para la interpretación de los casos positivos. Tenemos que garantizar que haya estándares individuales en el aminoacidograma de fenilalanina y de tirosina. Si la fenilalanina está elevada y la tirosina está disminuida, pues de todas formas hay que hacer pruebas de carga o pruebas de reto con el cofactor antes de iniciar la dieta, hacer estudios de terinas. Esos estudios de terinas en muchos lugares no son fáciles de hacer, por eso se salta generalmente, se mantiene el paciente en tratamiento y se salta los estudios moleculares, pero valorando los resultados de las terinas o de la actividad en eritrocitos de cofactor, pues podemos llegar a precisar si se trata de una fenilcetonuria o no, sin necesidad de llegar al estudio molecular. Los aminoacidogramas, entonces, siempre deben tener en cuenta tanto los niveles de fenilalanina como los niveles de tirosina. No nos sirve un aminoacidograma en el que no tengamos valores individuales de los dos metabolitos, porque si no podemos establecer la relación, pues no estamos aportando la información suficiente. Y por otro lado, en el seguimiento de los pacientes es crítico conocer los niveles de los dos por muchas razones, incluyendo las restricciones nutricionales y la biodisponibilidad de precursores en distintos escenarios de neurotransmisores que pueden tener un efecto iatrogénico si no se monitorizan adecuadamente por depresión de estos precursores. Aquí les muestro, este es un análisis nuestro por metabolómica, en el que pues tenemos el metaboloma, en rojo están representados metabolitos elevados, en azul metabolitos disminuidos, y este sería el caso, fíjense, hay aquí una concentración de anormalidades de un paciente que tiene una huella bioquímica inequívoca de pues un trastorno en esta ruta. Pero quiero resaltar algo que hemos aprendido recientemente. Este es un caso también que se estudió por metabolómica de un paciente que tenía niveles elevados, no tan elevados, pero niveles elevados de fenilalanina en sangre y pues en quien no había, digamos, mucha discusión o mucha discrepancia en cuanto a la interpretación de los resultados para saber si era o no una hiperfenilalaninemia que pudiese generar algún tipo de trastorno. Finalmente se decía, el paciente no tiene los niveles tan altos, pero neurológicamente no iba bien. Entonces se le hizo el metaboloma y se encontró esta huella bioquímica, que es como una huella digital típica e inequívoca de una deficiencia de esta enzima, de la descarboxilasa ácida de aminoácidos aromáticos. Entonces,
con niveles elevados de fenilalanina, además de los trastornos de los cofactores, del cofactor o de los componentes del cofactor, es importante también tener en cuenta esta patología, porque es una patología que también pudiese tener tratamiento específico. En cuanto a la identificación del gen, fue hasta el año 1983 que el doctor Wu lo clonó, está localizado pues en el brazo largo del cromosoma 12, y con eso se abrió entonces la oportunidad de empezar a hacer estudios. ¿Qué hacemos hoy? Pues la recomendación es construyan o soliciten al laboratorio con el que trabajen la construcción de un panel que incluya los escenarios que acabo de exponer de hiperfenilalaninemiia, que incluya pues todos los que están relacionados con cofactores, pero que también incluya enfermedades de neurotransmisores, particularmente la que les acabo de mencionar, porque realmente vale la pena que no pase desapercibida, dadas las implicaciones que tiene en pronóstico y en oportunidades posiblemente próximamente de tratamiento. La clasificación, pues digamos que hay distintas clasificaciones. No me gusta mucho hablar de clasificaciones porque pues todas se basan en parámetros diferentes, pero en general se tienen en cuenta los niveles de fenilalanina, que el promedio normal está alrededor de 60 micromoles por litro. Se llama hiperfenilalaninemia leve a la que está menor de 600, se considera coloquialmente como una hiperfenilalaninemia no fenilcetonúrica, pero esto tiene algunas consideraciones que más adelante voy a mencionar. Fenilcetonuria leve, niveles entre 600 y 1200. Pero esto también está directamente relacionado con la tolerancia del paciente al aporte de fenilalanina. Entonces, en la leve, 400 a 600 miligramos por día, lo que equivale a 25 a 50 miligramos por kilo por día. En la moderada, pues estos son las cifras de 900 a 1200, y estas serían las tolerancias del aporte. Y en la fenilcetonuria clásica, como les mencioné hace un momento, esa cifra mágica de 1200, y obviamente una tolerancia mucho menor. Pero hemos observado que hay variaciones regionales, incluso dentro de un mismo país, en relación con los puntos de corte, con el tipo de intervención terapéutica y con lo que se considera lo que es una tolerancia apropiada a la ingesta de fenilalanina de acuerdo con los distintos niveles. El tratamiento, pues para el tratamiento hay que tener en cuenta la fisiopatología. Obviamente tenemos un bloqueo que impide que fenilalanina vaya a tirosina, y la tirosina disminuida a su vez tiene una serie de efectos que ya mencioné, pero centrémonos en la fenilalanina. Fenilalanina incrementada en sangre va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero necesita un transportador. Y ese transportador también es el que sirve para los aminoácidos largos neutros. Entonces, si hay exceso de fenilalanina que compite por número de moléculas con el transportador, vamos a tener en sistema nervioso un incremento de fenilalanina y una disminución de los aminoácidos. ¿Qué implicaciones tiene la elevación de fenilalanina? Pues muchas, pero en general reduce la transmisión sináptica glutaminérgica, la actividad de la piruvato quinasa, y también es un competidor de la hidroximetilbutaril-CoA, y entonces los efectos adicionados de todo esto se suman a las manifestaciones clínicas. Genera un daño en la mielina, un daño directo físico, y por eso pues las lesiones que vemos en sustancia blanca, y adicionalmente inhibe metabolismo de tirosina y de triptófano hidroxilasa. Todo esto pues tiene los impactos que ya mencionamos en las manifestaciones clínicas. Y la disminución de los aminoácidos neutros de cadena larga pues implica que en el sistema nervioso va a haber una disminución en la síntesis de proteínas, y que va a haber una disminución en la síntesis de neurotransmisores. Por disminución de triptófano pues vamos a tener depresión de serotonina, y por disminución de tirosina vamos a tener entonces depresión de dopamina. Digamos que esto es lo clásico que conocemos de la fenilcetonuria. Y no sé si recuerdan esta foto con este personaje, de acá, que estaba escuchando la explicación de la ruta metabólica. Pues ese personaje es Horst Bickel, quien, entendiendo la situación, pues hizo el diseño
de una dieta sintética libre de fenilalanina. Previamente, el doctor Power el que bautizó la enfermedad como fenilcetonuria, se le había ocurrido hacer restricción de proteínas en un grupo de pacientes, pero tuvo que suspender la prueba por razones éticas, pues empezó a tener más problemas de la restricción proteica, o sea, iatrogenia por restricción proteica. Por alguna razón que yo todavía no entiendo muy bien, en algunos lugares, algunos médicos suspenden las proteínas incluso por periodos prolongados, lo cual pues al final del escenario es peor que la enfermedad porque genera, entre otras cosas, depresión de bioprecursores en el sistema nervioso central y trastornos muy severos pues de la maduración, crecimiento, etcétera, etcétera, en el sistema nervioso, que pueden ser incluso peores que el efecto tóxico de los metabolitos. Pero bueno, entonces esa idea de restringir el precursor, pues obviamente es muy lógica. Se empezaron a hacer las leches modificadas, después productos para mantenimiento a largo plazo, productos para recambios nutricionales, y esta fue la primera fórmula que existió. Obviamente vino el desarrollo de muchos productos complementarios para favorecer el crecimiento y el desarrollo, y rápidamente lo mismo que ocurre hoy en día con la industria que presenta casos paciente, hermanito sin tratamiento, hermanito con tratamiento, tenemos que hacer pruebas, tenemos que empezar tamizajes, tenemos que hacer tratamiento, es decir, incluso la fenilcetonuria es la madre de toda la estrategia de marketing de la industria farmacéutica en la actualidad para el desarrollo de sus moléculas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un hermanito de 11 años muy afectado, y la hermanita que pues pudo ser diagnosticada en el periodo neonatal y pues recibió el tratamiento adecuado. Aquí nuevamente pues una fotografía del Dr. Folling, pues en el escenario de promover las pruebas tempranas y de recomendar las nuevas estrategias de tratamiento para preservar el funcionamiento neurológico. Y pues por supuesto que nuestro enemigo es la fenilalanina elevada, que genera un compromiso neuropsicológico, y el objetivo de las intervenciones es prevenir el inicio o el empeoramiento del daño neuropsicológico, mantener niveles de fenilalanina por debajo de 360, pero no tan bajitos como para que también generen un efecto negativo sobre las funciones bioquímicas que dependen de este aminoácido, es decir, la ausencia de este aminoácido también determina efectos negativos sobre distintos aspectos del funcionamiento bioquímico. Y un capítulo muy importante, mantener niveles controlados de fenilalanina de las mujeres afectadas durante el embarazo, porque la fenilalanina es teratogénico y ocasiona pues lesiones neurológicas prenatales, y por lo tanto pues hay que garantizar que haya unos niveles controlados durante todo el embarazo. Como les mencioné hace un momento, existen discrepancias en cuanto a la decisión de cuáles son los niveles para iniciar el tratamiento. Este es un trabajo no muy reciente, pero muy ilustrativo. Fíjense cómo en distintos países, para los distintos grupos etarios, pues tomaban decisiones diferentes en cuanto a cuál era el límite de la fenilalanina que se requería para tener en consideración el inicio del tratamiento. Eso se ha ido depurando en el tiempo y ya hay consensos un poco más universales. Pero digamos que en general, para aquellos casos en los que la fenilalanina está muy elevada, no hay ninguna duda de la necesidad de iniciar el tratamiento. Pero ¿qué pasa con aquellas otras categorías que les mostré en una tabla hace un momento, en los que los niveles de fenilalanina no son tan elevados? Pues por mucho tiempo se consideró que no necesitaban tratamiento, pero hoy en día sabemos que tiene un efecto muy negativo sobre la salud neuropsicológica de los pacientes. Y entonces, en general, cuando la fenilalanina está por encima de 600, el consenso actual es tratarlos. Es decir, no importa que no esté por encima de 1200 o más, si está mayor de 600, entre 600 y 1200, quiero decir, de todas formas hay que tratarlos con la misma meta terapéutica. Si los niveles de fenilalanina están menores de 600, pero mayores de 360, o en algunos centros ponen como punto de corte 400, pues hay mucha controversia. Hay mucha controversia porque hay reportes, por ejemplo, de series de casos de pacientes que están en este rango y que no tienen aparentemente nada.
faltaría saber pues qué pasaría a muy largo plazo, por lo que les mostré del compromiso de sustancia blanca evidente pues en los estudios de imágenes. Pero el Colegio Americano de Genética, digamos que en una actitud de proteger la salud de los pacientes, pues dice que se recomienda el tratamiento en todos los pacientes con niveles de fenilalanina sostenidos que estén por encima de 360. Entonces, esta es la tendencia actual. Para aquellos que tienen fenilalanina que permanece entre 120 y 360, no se recomienda el tratamiento. Sin embargo, eso no significa que no requieran de un monitoreo estricto. Tienen que ser seguidos muy de cerca. Hay que estar haciendo monitoreo de los niveles plasmáticos, sobre todo durante los primeros 2 años de vida, y después, de acuerdo con las características clínicas, mirar cada cuánto tiempo, pero no se deben abandonar. Y recuerden, hay que descartar las otras causas de fenilalaninemias que también pueden tener manifestaciones heterogéneas. El mejor predictor del desarrollo cognitivo lo da la variabilidad, o sea, subidas y bajadas, esos picos de fenilalanina que hay a lo largo de los primeros 12 años. Pacientes inadecuadamente controlados que hacen subidas y bajadas todo el tiempo en los niveles de fenilalanina, pues tienen por esa variabilidad un peor pronóstico. El incremento de 100 micromoles por litro para pacientes en el rango de 394 a 750 demostraron una reducción del coeficiente intelectual de 1.4 a 4.1 puntos. Cada 4 semanas de retardo en iniciar el tratamiento en los primeros 4 meses implica una caída del coeficiente intelectual de 4 puntos. Y algunos pacientes, a pesar de tener niveles de fenilalanina por debajo de 400 o de 360, como les dije, varía de acuerdo con algunos centros, van a tener déficit, algunos no tan leve, en la función ejecutiva, y por lo tanto es importante estar muy atentos a la decisión de si se tratan o no se tratan. Además de las dietas, pues con restricciones de los bioprecursores, pues hay otra opción. Yo no tengo ninguna experiencia con esto, que es el glicomacropéptido, que básicamente es una proteína derivada de la leche de cabra, que se obtiene durante la elaboración del queso y está casi libre de fenilalanina. Tiene solo 2.5 a 5 miligramos de fenilalanina por gramo de proteína, versus en proteína natural una concentración de aproximadamente 50 miligramos del aminoácido por cada gramo. La otra estrategia es la suplementación con aminoácidos neutros largos. Hay pues distintas fórmulas farmacéuticas, pero el principio de esto es, recuerden que les mostraba en la fisiopatología, hay una competencia por el transportador al sistema nervioso, en la barrera hematoencefálica, entre los niveles elevados de fenilalanina y los niveles normales de estos otros aminoácidos. Entonces la idea de esto es que si damos cantidades elevadas de estos aminoácidos, se va a restaurar ese equilibrio en cuanto a proporciones de moléculas de fenilalanina y de estos, y entonces se va a restaurar el ingreso de estos aminoácidos al sistema nervioso, y se van a evitar entonces todos aquellos trastornos de neurotransmisores que se derivan de la depresión central de estos aminoácidos. Tenemos también dentro de las armas terapéuticas el dihidrocloruro de sapropterina, aprobada en Estados Unidos en el 2007 y en Japón y en Europa en el 2008, que es una versión sintética de la coenzima. Básicamente es una chaperona química que puede en algunos casos ayudar a aumentar la actividad residual de la enzima mutante, y entonces podría servir para que los pacientes que respondan a esta molécula pues no tengan unas condiciones tan estrictas de restricción nutricional, porque la adherencia a la nutrición es un problema gravísimo. En la medida en que el tiempo transcurre, la adherencia va disminuyendo. Entonces facilita la adherencia a la dieta. Incluso en algunos casos han podido suspender la dieta, y en los casos de hiperfenilalaninemia leve, pues simplemente se pueden manejar algunos de ellos sin dieta, y se puede considerar su utilización gestacional. Pero hay una gran heterogeneidad mutacional en este gen. Hay muchas mutaciones descritas, y sí hay la posibilidad de establecer una asociación entre genotipo y fenotipo, no siempre, pero en muchos casos. Y entonces
conociendo el genotipo, podría inferirse quiénes son y quiénes no son respondedores al cofactor. Si miramos la respuesta al cofactor por niveles iniciales de fenilalanina, pues es inversamente proporcional a la concentración. Aquellos que tienen niveles basales muy elevados de fenilalanina tienen una probabilidad de ser respondedores muy baja, pero en la medida que los niveles basales son menos elevados, la probabilidad de que respondan es mucho más alta. Sin embargo, mi recomendación es no basarse únicamente en el genotipo. Idealmente, el genotipo se debe combinar con una prueba de carga. Les mostré el metaboloma y les mostré cómo hay efectos pleiotrópicos que hacen que no todas las personas tengan respuestas iguales y por lo tanto vale la pena valorar la oportunidad si es que es pertinente. Cada clínico valora la pertinencia de utilizar o no eventualmente esto en cada caso y en distintas edades, pero si se considera vale la pena, a pesar del genotipo, hacer la prueba de reto. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una medición inicial de fenilalanina, se da una carga y se mide la fenilalanina 24 horas, una semana, 2 semanas y hasta 3 a 4 semanas después. O sea, hay un protocolo que se llama corto, nosotros usamos el protocolo largo. Si se observa una reducción de más del 30% en los niveles iniciales en alguno de estos tiempos, pues se considera que puede ser iniciada la medicación y obviamente se hace monitoreo en el tiempo para mirar si se están cumpliendo los objetivos o no. Recientemente, pues la terapia enzimática, que se utiliza para tratar fenilcetonuria en adultos y adolescentes a partir de los 16 años, es una terapia enzimática en la que se logra fabricar en bacterias transformadas con un plásmido que tiene el gen de fenilalanina amoníaco liasa, o sea, no fenilalanina hidroxilasa, sino fenilalanina amoníaco liasa, y esta enzima tiene la capacidad de quebrar a la fenilalanina y transformarla en productos de degradación que son amonio y ácido transinámico, que pues entran a los ciclos normales metabólicos y pueden ser excretados por orina, etcétera, disminuyendo entonces así los niveles de fenilalanina. Se utiliza de forma subcutánea y pues hay que hacer una serie de pruebas y ensayos pues para ajustar las dosis, los tiempos, etcétera, etcétera. También se ha hablado de trasplante de hepatocitos, pero pues evidentemente es algo que tiene resultado. En general, en casi todas las enfermedades metabólicas y de molécula pequeña particularmente, pues ha habido casos de pacientes con trasplante hepático o con trasplante de hepatocitos con distintas respuestas, pero aquí se trata de valorar el riesgo-beneficio en cuanto a las complicaciones propias de un paciente trasplantado versus la posibilidad de controlar la patología con adherencia a las distintas estrategias de tratamiento que hay. Y por supuesto, ya a portas estamos de las distintas estrategias que hay de terapia génica. En cuanto al seguimiento, pues no me voy a referir mucho a eso, simplemente contarles que en la medida que el tiempo ha transcurrido ha mejorado mucho, porque pues ya tenemos, por ejemplo, dispositivos que permiten hacer monitoreo permanente, algo así como los glucómetros, como la glucosa, sin necesidad pues, de que el paciente esté acudiendo a laboratorios y flebotomías. Pero en general, en los pequeñitos, hay que hacer control permanente de fenilalanina hasta que se estabilice. Y una vez que se estabiliza, hay que hacer control semanal que incluya fenilalanina y tirosina, por las razones que expuse hace un momento, durante por lo menos un año. Hay que controlar todos los aminoácidos para no estar haciendo restricciones exageradas que tienen un impacto negativo sobre procesos de maduración neurológica y a su vez impacto negativo obviamente sobre el desarrollo pondoestatural. En las edades entre 1 a 11 años pues se recomienda hacer un muestreo quincenal o mensual, y en los adolescentes y adultos estables y bien controlados un monitoreo mensual, pero siempre incluir, obviamente en los mayores no, pero en adolescentes y en los más pequeños, la evaluación del crecimiento, evaluación de la ingesta, porque a veces están consumiendo, o sea, no cumplen con los criterios de que sea suficiente y pueden estar teniendo subnutrición. Obviamente valorar la posibilidad de que haya alteraciones
de otros metabolitos, de vitaminas, particularmente de vitamina B12, de trastornos del metabolismo óseo, fósforo, calcio. Hay que estar monitorizando todos estos parámetros, pero digamos que eso no es algo particular de esta enfermedad, sino es en general de todas aquellas patologías en las que hacemos algún tipo de intervención nutricional. Finalmente, pues quiero concluir resaltando que este personaje es un personaje muy importante en la historia de la genética. Tal vez la mayoría pues ni siquiera conocían el nombre. El Dr. Follin abrió la puerta a entender lo que hoy en día es prácticamente todo el ejercicio de nuestra genética y de nuestra genética bioquímica. Recibió en el año 62 este premio, que es un premio que está relacionado pues con personas que aportan algo muy importante en este escenario. En esta fotografía pues está con el presidente Kennedy, pero quiero resaltar que aquí hay otros personajes interesantes para la historia de la genética. Aquí está el doctor Barr, Murray Barr, que fue el que describió la cromatina sexual. Este es el doctor Jérôme Lejeune, que describió la trisomía 21, el síndrome de Down. Y este es el doctor Chiot, que fue el que describió el número normal de cromosomas de la especie humana, desarrollando pues las técnicas que permitieron contar los cromosomas. Es una foto muy importante para la historia de la genética. Entonces fíjense cómo a partir de este personaje, la clínica y el desarrollo de la genética en general tiene un impacto importantísimo y pues por supuesto todos los que vivimos del tamizaje, de la venta de medicamentos, etcétera, 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 en distintos escenarios, pues realmente debemos nuestro ejercicio a esta persona que muchas veces pues es olvidada y es subvalorada. Este es el premio que se le entregó, es el ángel Rafael, que es el ángel de la ciencia, la sanación y el amor. Nació el 23 de agosto de 1888. Me llama la atención que cuando quisieron poner el día de la fenilcetonuria, eligieron la fecha de nacimiento, fue de quien diseñó las pruebas de tamizaje neonatal, el doctor Robert Guthrie, pero me parece que realmente quien merecía los honores era este personaje, porque pues Guthrie ya tenía claro que era todo lo que pasaba gracias a las investigaciones del señor. Se conocieron y estuvieron muchas veces juntos. Falleció en enero del 73. También le tocó la pandemia de la fiebre española, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y muy importante, la mamá de los hermanitos Egeland, porque toda esta historia existe por la motivación que ella tuvo y por el esfuerzo que hizo, por la persistencia de llegar hasta las últimas consecuencias, buscando pues a los doctores que correspondía para aclarar la situación de sus hijos. Esta es una foto de ella 50 años después de que fue atendida para las pruebas de cloruro férrico, y también en Noruega recibió un premio que es el premio de la persistencia, de la tenacidad. Entonces pienso que también es una persona, es un personaje, una señora muy importante, y la historia se parece un poco a la historia de la primera molécula de terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de Pompe. Tiene muchas similitudes, entonces fíjense que la historia es cíclica y no cambia en el tiempo, lo único que cambia pues son los años, los personajes y por supuesto la disponibilidad de tecnología. Muy bien, yo con esto termino, les agradezco muchísimo por haber participado. Espero pues que hayamos estado a tiempo en este paseo pues por la historia y la actualidad de la fenilcetonuria.